Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos en todo el derredor de los huesos. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto eran secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Jehová, solo tú lo sabes. ¿Qué cita más famosa y qué cita más profunda? ¿Cuántos mensajes podríamos nosotros hacer con el tema de Ezequiel 37? Ezequiel 37 es una fuente de conocimiento poderosa acerca de los huesos secos. ¿Cómo Dios a través de esta cita habla a Israel? ¿En qué condiciones estaba Israel cuando Dios muestra esta palabra profética? Dice la palabra de Dios que Ezequiel 37 fue una revelación sobrenatural que recibió el profeta, una palabra de Dios para el pueblo de Israel, que estaba pasando un proceso terrible. Israel estaba esparcido por todo el imperio babilónico. Israel había sido su ciudad quemada, sus muros destruidos. Bendito sea Dios. Y el pueblo de Israel estaba pasando por momentos desoladores, difíciles. El pueblo de Israel estaba destruido y sin esperanza. Y de ahí la profunda enseñanza que Dios le da al profeta Ezequiel. Y le dice que caminara sobre los huesos y que observara las condiciones de los huesos. Era como un cementerio, era un lugar en que cientos de años atrás se había librado una gran batalla. Se le llamó el Valle de los Huesos Secos, porque eran muchos huesos blancos, aleluya, en gran manera. Dios lo manda a pasearse, a observar, a analizar, a evaluar lo que él estaba mirando, porque así estaba Israel. Porque así tú y yo, en una circunstancia de la vida, podemos sentirnos muertos espiritualmente, bajo un sufrimiento desolador, bajo un proceso de dolor a través de una enfermedad, a través de una situación familiar, a través de un estado emocional. Podemos estar pasando por un valle de huesos secos, sentir abandono, sentir desamparo, sentir soledad, sentir decepción, ser traicionados, ser dejados solos en los peores momentos de nuestra vida. Dios lleva al profeta, lo hace caminar en el valle de los huesos secos para que él tenga conciencia de la condición, de la dificultad, de lo imposible que podría ser que un valle de huesos secos en gran manera pudiese tener alguna esperanza. Y es así como muchas veces nosotros, en nuestra circunstancia de prueba, nos encontramos atravesando valles de huesos secos. Pero Israel necesitaba entender que Dios era su restauración, que no vendría su salvación, aleluya, su vindicación, su restauración, su resurrección como nación de ninguna fuerza humana, de ninguna astucia humana, de ningún líder, que venía de Dios, su milagro. Si hay algo bueno del proceso, si hay algo bueno y positivo del dolor, es cuando podemos enfocar nuestra mirada hacia arriba. Si hay algo grande en la decepción que muchas veces como seres humanos pasamos, es poder por fin poner los ojos en Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, poned vuestra mirada en Cristo y no en la tierra. Porque las cosas temporales
no se comparan. Porque la aflicción que estamos pasando del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La dimensión de tu valle, la dimensión de tus huesos, la dimensión de tu dificultad. Si tú miras hacia el cielo, si tú entiendes, si tú reconoces que de Dios es que viene la salvación, la gloria que se va a manifestar será mayor que el dolor que estás viviendo. David dijo, la salvación viene de Dios. Es idolatría pensar que nosotros mismos podemos solucionar nuestro problema. Es idolatría depender de hombre. Maldito el hombre que confía en hombre y se apoya en brazos de carne y no confió en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es idolatría poner nuestras expectativas en seres humanos. Tenemos que enfocarnos. Como Dios le hacía ver a Ezequiel que la salvación y la restauración solamente vienen de Dios. El pueblo necesitaba entender, Israel necesitaba entender que Dios esperaba que ellos pusieran su confianza, su expectativa en la fidelidad de Dios. Y es por eso que cuando Dios le dice en Ezequiel 37 al profeta, ve al valle, lo lleva en el espíritu al valle, lo pone alrededor de todos estos huesos secos, muchísimos sobre la faz del campo, secos sobremanera, en gran manera. Dios le dice, le pregunta al profeta, ¿y vivirán estos huesos? ¿Qué tú crees? ¿Vivirán estos huesos? Dios va a trabajar ahora la perspectiva y la visión de Ezequiel. Dios le pregunta una pregunta imposible, con una respuesta imposible. ¿Y cómo va a vivir un valle de huesos secos? Pero el profeta no responde conforme a su perspectiva, sino que el profeta le dice al Señor, solo tú, Jehová, lo sabes. Y tu problema se resolverá. Solo tú, Jehová, lo sabe. Depende de ti. Si tú quieres, se resuelve. Que sea tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Eso es la primera armadura para vencer. Depositarnos en las manos de Dios en medio del proceso. Confiar en la fidelidad de Dios está por encima de tu proceso. Entender que la perspectiva de Dios no es la de nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oh, dice Dios en Isaías, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los suyos. Poder acercarnos al corazón de Dios, la expectativa de Dios, solamente podemos hacerlo a través de su palabra. Por eso es que Dios primero trata con Ezequiel y vea la realidad circunstancial y cambie su enfoque. Pero ¿cómo yo puedo cambiar mi enfoque de mi problema, de mi circunstancia? Con la palabra de Dios. Es la única que nos permite ver la perspectiva de Dios. Es la única que va en consonancia con Dios. Es la única que te permite ver de manera sobrenatural. Que te permite percibir tu milagro. Que te permite ver que lo imposible está, aleluya, por convertirse en algo posible. Es la palabra de Dios que cambia tu perspectiva. Por eso Dios le dice al profeta, Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Le ordena, háblale a los huesos secos. Y dile, hueso seco, así dice Jehová. Oh, gloria a Dios.
Mientras el profeta paseaba y observó los huesos secos y podrán vivir, Dios le dice, habla, profetiza, abre tu boca, declara la palabra. El fruto de tu boca comerás. Por eso cuando estamos en prueba, el enemigo quiere que hablemos negativamente, que hablemos cosas que no nos favorezcan, que digamos cosas de incredulidad, de rebeldía, de falta de fe, que cuestionemos el cielo, la tierra, el trono de Dios, porque sabe que la palabra afecta tu realidad, que la palabra se va a tu mañana y te espera para manifestarse, para hacerse tangible, que la palabra que tú hablas con tu boca, dijo Salomón, del fruto de tu boca comerás, que el poder de la vida y de la muerte está en tu palabra. Y Dios le dice al profeta, habla, declara, dile, así dice Jehová, aleluya. ¿Por qué Dios necesitó la boca del profeta? ¿Por qué Dios no le habló él directamente a los huesos? ¿Por qué Dios no colocó al profeta para que viera cómo él le hablaba a la boca con su voz a los profetas? Porque Dios necesita voz profética, y Dios necesita que sea la iglesia, que sea el creyente, que se una al cielo, que se haga uno con Dios y que declare la palabra. Los hijos de Dios son los que desatan la voz de Dios. Voz de Dios con poder, voz de Dios que truena los montes, que rompe las encinas, aleluya. La voz de Dios es la voz del creyente, cuando repite la promesa, cuando declara la palabra, el soplo del poder de Dios se activa. Como mis pensamientos no son tus pensamientos, yo me alineo a la voz de Dios, yo me alineo a la palabra de Dios, yo me alineo a lo sobrenatural, yo declaro las promesas de Dios, aleluya. Yo abro la boca como Ezequiel y digo, óyeme hueso seco, y le digo a mi problema, óyeme hueso seco, así dice Jehová. Salmo 91, Salmo 23. Salmo 127, y declaro esa palabra, y aleluya, y desato esa palabra poderosa, como Ezequiel cuando empezó a hablar, cuando empezó a profetizar, cuando empezó a hablar la palabra que Dios le había dicho, empezó la actividad. Empezó el movimiento en el mundo espiritual. Se activó el poder en el mundo invisible, aleluya. Aunque tú no lo veas, la palabra activa el poder de Dios. Y si tú hablas palabra negativa, activa las tinieblas, según Santiago. Porque Santiago dice que la lengua enciende el infierno, las llamas del infierno. O sea que cuando la lengua se utiliza y las palabras de manera negativa, perniciosa, activan a los demonios, activan el infierno, y ellos a través de esa palabra que tú hablas, aleluya, ejecutan de manera negativa esa palabra. Pero también cuando tú activas las promesas, los huesos se empiezan a mover. Dice la Biblia que desde que Ezequiel empezó a hablarle a los huesos, empezaron a moverse, y cada hueso buscó su hueso, aleluya. ¿Por qué? Por la palabra que Dios le ordenó al profeta, la declarase a nombre de él. El soplo de Dios se activó, el espíritu, el poder de Dios se activó. Dice, entonces insufló, sopló Dios, activó Dios el Espíritu Santo en los huesos. Y yo, aleluya, pondré vida, pondré carne, pondré nervio sobre esos huesos y vivirán, dijo Dios. Aleluya. Y asimismo, cuando el profeta oyó la palabra, se empapó de ese conocimiento, aceptó esa verdad que era imposible, que era inexplicable, que no se podía ver con la lógica, pero Dios le dio ese conocimiento y él lo recibió como verdad, y él declaró el conocimiento que ya había recibido. Se activó el poder de Dios, se activó el Espíritu Santo, los huesos se empezaron a mover, los huesos se empezaron a unir, el milagro llegó, aleluya, lo sobrenatural llegó, el poder de Dios se activó. Ese es el poder
de hacernos uno con la palabra de Dios. Nuestros pensamientos se unen con el pensamiento de Dios, según Isaías 55:8. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Dios, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, y así mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La única manera de unir esa distancia inmedible entre el cielo y la tierra, entre el pensamiento de Dios y el pensamiento tuyo, es la palabra. La única manera de hacerte uno con el corazón de Dios son sus promesas. La única manera de tú caminar en lo sobrenatural, conocer a Dios, aleluya, y que esos huesos secos en tu vida cobren vida y resuciten, es hacerte uno con la palabra de Dios. Dice el Salmo 81, versículo 10, abre tu boca y yo la llenaré, dice Dios. La boca es un arma terrible, la lengua es un arma espiritual. Salmo 149, espadas en sus manos, gargantas afiladas para establecer decreto y el juicio decretado. Un arma de guerra, la palabra, la lengua, pero unida con la palabra poderosa de Dios. El soplo de Dios es su palabra. El aliento de Dios es su palabra. He aquí yo hago entrar espíritu en ellos y viviréis. Yo pondré tendones sobre vosotros. Yo haré subir sobre vosotros carne. Yo cubriré de piel, pondré vosotros espíritu y viviréis. Y sabrán que yo soy Jehová. Y me conocerán. Dios le está hablando a Israel. Una nación desolada, destruida, sin esperanza, esparcida. Dios le está hablando a través de esos huesos secos a Israel. Dios le va a hablar a tu problema. Dios le va a hablar a tu enfermedad. Dios le va a hablar a tu mentalidad. Porque a veces es la mentalidad que Dios necesita cambiar en nosotros. Es la perspectiva tétrica, pesimista, negativa, rebelde, incrédula. Es la actitud del corazón lo que muchas veces es el mayor impedimento para que la obra de Dios se manifieste en ti. Pero Dios le dice a esa actitud, hueso seco, voy a soplar sobre ti. Así que empieza a declarar palabra de renovación, palabra de cambio, palabra de transformación, palabra de vida. En tu luz veremos la luz, la iluminación del Espíritu Santo para que cambie tu mentalidad, para que no seas incrédulo como Tomás, para que seas creyente. Y profetizó Ezequiel, hizo como Dios le había mandado. Y dice la palabra que cuando el profeta empezó a emitir sonido, a repetir lo que Dios le había dicho, ¡ay santo! Esa es la palabra, esa es la profecía verdadera, la palabra hablada. La palabra hablada. Y dice que cuando empezó, se activó la garganta y empezó a hacer lo que Dios le había dicho. ¿Qué? A gritar, a decir, a repetir lo que Dios le había dicho. Hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, se activó el mundo espiritual. Y aquí un temblor. Y los huesos empezaron a vibrar. Y cada hueso con su hueso. Y cuando miré los tendones sobre ellos. Y cuando miré la carne subió, la piel subió por encima de ellos. Pero no había espíritu. Oh, gloria a Dios. Hay gente que no dejan que el Espíritu Santo complete la obra en ellos. Hay gente que quieren que Dios los sane, de que Dios los sana se olvidan de Dios. Hay gente que pactan con Dios por un milagro y cuando tienen el milagro no completan el pacto, se van, se olvidan de servirle a Dios. No solo Dios quiere hacer un milagro de sanidad, Dios quiere salvar tu alma. No solo Dios quiere quitar el obstáculo, no solo Dios quiere resucitar los huesos y vivificarlos, Dios quiere que tengan vida. Dios quiere que le conozcas. Aleluya. No tenían vida. Y luego Dios volvió y le dijo, hijo de hombre, ahora háblale de nuevo los huesos. Aleluya. Y dile, hueso seco, Espíritu de Dios, llama al Espíritu Santo.
y di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetizó como me había mandado, y entró espíritus en ellos. Ahí se manifiesta la resurrección, y vivieron, y se pararon, y tuvieron sobre sus pies, y fue un ejército grande, poderoso en gran manera. Ese soplo que da vida, que resucita, nada puede impedir ante el poder de la palabra de Dios. No hay, aleluya, impedimento, no hay principado, no hay potestad en las regiones celestes que pueda detener la obra sobrenatural de la palabra en el ser humano. ¿Qué poder tiene la palabra? No necesita ayuda, solo desatarla. La palabra tiene su poder en sí misma. La palabra es Dios mismo. Es el verbo manifestado, es el reino manifestado. Cuando tú te propones todos los días leer un salmo, todos los días bendecir tu casa, todos los días hablar una palabra de Dios, todos los días ser como Ezequiel, llamar al Espíritu Santo que se mueva por medio del sonido de la voz de Dios. Óyeme, va a haber resurrección en tu casa, va a haber vida, va a haber nervio, carne, se levantará un gran ejército. Donde hay muerte se manifestará la vida. Donde hay sepulcro se manifestará la resurrección. Abre tu boca y yo la llenaré. Y Dios, a través de Ezequiel 37, nos enseña que la resurrección, que la restauración, que lo imposible Él lo iba a hacer posible a través de la nación de Israel. Que el soplo de Dios, del Espíritu Santo, iba a vivificar esa nación, la iba a restaurar de nuevo. Dios cumpliría sus promesas. Basada en esas promesas, Israel se ha levantado de la ceniza, no una vez, no, varias veces en toda la historia cronológica de Israel. Esa palabra la alcanza. De esa palabra se apoyan. Esa palabra hace 1000 años la habló el profeta y todavía hoy cobra vida a través del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También a ti va a transformarte, también a ti va a traer resurrección, también a tu vida, a tu casa. Dios traerá vida, resurrección. Dios levantará los huesos emblanquecidos y le dará propósito, pero necesitas hacerte uno con la palabra de Dios. Necesita, como Ezequiel, ser llevada a tu circunstancia y entender que no te enfoques en los huesos, enfócate en lo que Dios dijo. No te enfoques, aleluya, que son muchos, que es imposible, que tú no tienes manera ni capacidad. Enfócate en el que ha dicho, así dice Jehová. Yo pondré vida, yo traeré restauración, yo traeré vida y yo los levantaré de los muertos. Dice Ezequiel más abajo, dile a Israel que yo los sacaré de los sepulcros, los levantaré de los muertos y sabrán que yo soy Dios. Muchas bendiciones.